4 de agosto de 1265. Simon de Montfort muere en la batalla de Evesham. Su capitán militar, un hombre llamado Roger Godber, ahora es un hombre buscado. La corona lo declara forajido, una cabeza de lobo. Cualquiera puede matarlo en el acto. Godber desaparece en el bosque de Sherwood. Durante los siguientes 7 años organiza incursiones en 3 condados Leicester, Nottinghamshire y tan al sur como Wiltshire. El sheriff no puede encontrarlo. Los hombres del rey no pueden capturarlo. Los caballeros locales le dan refugio activamente. Las autoridades no logran capturarlo hasta 1272. Y aún así lo mantienen en 3 prisiones diferentes durante 3 años antes de su juicio en la Torre de Londres. El aparato militar más poderoso de Europa no pudo localizar su campamento. Hoy vamos a mostrarte cómo eso fue posible. Los refugios que desaparecían al ser abandonados, los fuegos, que no producían humo, y los sistemas de seguridad que advertían a los forajidos horas antes de que llegaran los hombres del rey. Porque el bosque medieval no era solo un escondite. Era el paisaje de guerrilla más eficaz jamás utilizado en suelo europeo. Godber no era único. La Inglaterra medieval producía forajidos como una fábrica produce desechos. Solo las leyes forestales ya convertían a la gente común en criminales. Bajo el sistema normando, matar a un ciervo en tierras reales podía resultar en ejecución. Simplemente molestar a un ciervo podía costarte la mano o la vista. Los tribunales forestales de Sherwood, cuyos registros sobreviven de 1287 y 1334, documentan multas y castigos brutales por delitos tan menores como recoger leña caída o dejar pastar a un cerdo bajo los robles del rey. Cuando la pena por alimentar a tu familia es la mutilación, el bosque empieza a parecer menos un castigo y más una escapatoria. Y solo los hombres mayores de 14 años podían ser formalmente declarados forajidos. Las mujeres recibían un estatus legal diferente. Eran desterradas en lugar de ser declaradas forajidas, pero el resultado práctico era idéntico: el exilio de la protección de la ley. Para entender por qué el bosque era tan peligroso para los hombres del rey y tan perfecto para los forajidos, hay que entender la magnitud de lo que estamos hablando. En el siglo XIII, solo el bosque de Sherwood cubría aproximadamente 100.000 acres. Eso era una quinta parte de todo el condado de Nottinghamshire. Y Sherwood era solo uno entre docenas de bosques reales. En el punto más alto de la aplicación de la ley forestal, en el siglo XIII, se estima que una cuarta parte de toda la tierra de Inglaterra estaba bajo jurisdicción forestal real. Algunos historiadores sitúan la cifra incluso más alta para el sur de Inglaterra, más cerca de un tercio. No eran parques ni jardines. Grandes secciones eran bosques densos brezales y pantanos interrumpidos por asentamientos dispersos y atravesados por senderos sin pavimentar que se convertían en barro en otoño y se volvían imposibles en invierno. La sección norte de Sherwood, conocida como el Bosque Alto, era la parte más remota y menos poblada de toda la región. Los estudios arqueológicos han confirmado que esta zona tenía una ocupación permanente mínima durante el periodo medieval. Carboneros y hombres del bosque pasaban por allí de manera estacional, pero no había aldeas ni mansiones ni iglesias. Para una banda de forajidos en busca de una base de operaciones era perfecto. Millas de bosque ininterrumpido donde una patrulla montada podía cabalgar durante horas sin ver a otro ser humano. Ahora hablemos de cómo eran realmente estos campamentos, porque no eran simples agujeros rudimentarios en el suelo. Los habitantes medievales del bosque, y esto incluye no solo a los forajidos, sino también a carboneros ermitaños y leñadores itinerantes, usaban técnicas de construcción perfeccionadas a lo largo de siglos de vida en el bosque. El refugio principal era lo que hoy llamaríamos una tienda tipo vender, una estructura con raíces en la tradición celta anterior incluso al periodo medieval. La construcción era simple pero eficaz. Cortabas una docena de varas de avellano, cada una de unos 8 a 10 pies de largo, y las clavabas en el suelo formando un círculo u óvalo de aproximadamente 10 pies de ancho. Doblaban las puntas hacia adentro y las ataban para crear un armazón arqueado en forma de cúpula. Sobre ese armazón colocaban lo que el bosque ofrecía. En verano eso significaba helechos y ramas frondosas. En invierno significaba capas más gruesas de hojas muertas, musgo y corteza arrancada de árboles caídos. Un vender bien construido con 2 o 3 pies de residuos vegetales apilados sobre la estructura era impermeable, resistente al viento y casi invisible a más de 30 pies de distancia. La genialidad estaba en la elección de materiales. El avellano crece recto y flexible, por eso los constructores medievales lo preferían para cercas tejidas y estructuras de vallado en toda Inglaterra. Cuando se doblaba en arco mantenía su forma bajo carga, y como el manejo del avellano por rebrote era una de las prácticas forestales más comunes en la Inglaterra medieval, había un suministro inagotable de varas rectas en cualquier bosque gestionado. Un hombre del bosque con experiencia podía cortar los postes, doblar el armazón y tener un refugio resistente al clima levantado en menos de 3 horas.
Cuando la banda necesitaba moverse, quitaban la cobertura, dejaban que el armazón se pudriera de nuevo entre la maleza y reconstruían en el siguiente lugar. En pocas semanas, la estructura abandonada era indistinguible de la caída natural de ramas. Por eso los arqueólogos casi no han encontrado evidencia física de campamentos de forajidos. Los refugios estaban diseñados para desaparecer. No usaban clavos ni piedra tallada ni materiales cocidos al fuego. Todo venía del bosque y todo regresaba a él. El registro etnoarqueológico confirma este patrón. Un estudio de 2024 publicado en Etnoarqueología documentó las viviendas temporales de carboneros y descubrió que estas estructuras no dejaban prácticamente ningún rastro detectable, ni siquiera con equipos modernos de prospección. Los refugios eran por diseño arqueológicamente invisibles. Pero el refugio era solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío era el fuego. Un forajido medieval del bosque necesitaba fuego para cocinar, para mantenerse caliente durante los inviernos ingleses, que con regularidad bajaban de cero, y para conservar carne. Pero el fuego produce humo, y el humo que se eleva por encima del dosel del bosque puede verse a kilómetros de distancia. Esa era la mayor amenaza para un campamento oculto. Y los forajidos medievales resolvieron el problema usando una técnica que cualquier instructor moderno de supervivencia sigue enseñando hoy. Excavaban sus fuegos por debajo del nivel del suelo. Se cava un hoyo de aproximadamente 12 pulgadas de profundidad y 12 pulgadas de ancho. Luego se excava un segundo túnel inclinado que conecta con la base del hoyo del fuego desde unas 18 pulgadas de distancia. Cuando enciendes el fuego en el hoyo principal, el túnel alimenta oxígeno directamente a la base de las llamas desde abajo. El fuego arde más caliente que un fuego en superficie porque el flujo de aire está concentrado. Un fuego más caliente significa una combustión más completa. Y una combustión más completa significa muchísimo menos humo. El poco humo que escapa asciende a través del hoyo y se dispersa en el dosel circundante antes de poder formar una columna visible por encima de la línea de los árboles. Desde el nivel del suelo, podías caminar a menos de 50 pies de un fuego subterráneo y no ver jamás una llama. Desde la cima de una colina a 1 milla de distancia no verías absolutamente nada. La técnica funciona por física básica. El humo se produce por una combustión incompleta, partículas de combustible que se calientan lo suficiente para elevarse, pero no lo suficiente para quemarse por completo. Al forzar el aire directamente hacia la base del fuego, elevas la temperatura de combustión y quemas esas partículas antes de que se conviertan en humo visible. Los habitantes medievales del bosque no entendían la química, pero entendían el resultado. Construye tu fuego bajo tierra, aliméntalo con aire desde un túnel, y los exploradores del rey pasarán de largo junto a tu campamento sin saber que está allí. Los forajidos medievales también usaban maderas duras secas, roble y fresno, en lugar de madera verde o maderas blandas como el pino. La madera verde contiene humedad, lo que crea vapor y humo blanco visible. Las maderas blandas resinosas producen humo oscuro y espeso por la quema de savia. La madera dura bien seca arde de forma más limpia porque su contenido de humedad es inferior al 20% y no contiene resinas volátiles. Los forajidos recogían ramas caídas que se habían secado en el suelo del bosque, a menudo durante meses. Las rompían en trozos pequeños para asegurar una combustión rápida y completa. El fuego ardía caliente, rápido y casi invisible. Y como el hoyo contenía las llamas completamente bajo tierra, tampoco había luz visible durante la noche. Una patrulla que caminara por el bosque de noche no vería nada. Ningún resplandor vacilante. Ninguna luz anaranjada reflejada en los troncos de los árboles. El fuego estaba literalmente enterrado. La elección del lugar era igual de calculada. Las bandas de forajidos medievales elegían sus campamentos como un comandante militar elige un terreno defensivo. Querían terreno elevado, no cimas de colinas, que están expuestas sino posiciones elevadas en las laderas, desde donde pudieran observar movimientos que se aproximaban a través de los árboles más abajo. Querían agua a poca distancia a pie, pero no justo al lado, porque los arroyos y los ríos eran corredores naturales de tránsito que las patrullas solían seguir. Y querían maleza densa entre su campamento y el camino o sendero más cercano, porque la maleza que un hombre a pie podía atravesar a empujones se convertía en un muro impenetrable para un hombre a caballo. Una patrulla montada con armadura completa no podía forzar el paso de un caballo de guerra a través de un matorral de acebo espino, albar y endrino. Y los bosques medievales estaban llenos exactamente de eso. La corona inglesa entendía este problema. En 1285, el rey Eduardo I aprobó el Estatuto de Winchester, una de las piezas legislativas más reveladoras de la historia medieval inglesa. Entre sus disposiciones, el estatuto ordenaba que los caminos que conducían de una villa de mercado a otra debían ensancharse para que no hubiera ni zanja, ni maleza, ni arbusto, donde un hombre pudiera ocultarse para hacer daño en un radio de 200 pies a un lado y 200 pies al otro de la carretera.
Si un señor no despejaba su tramo del camino y allí ocurría un robo, el propio señor era considerado financieramente responsable. El estatuto incluso exigía que toda la Hundred, el distrito administrativo local, respondiera por cualquier robo cometido en su territorio. Piensa en lo que revela esa ley. El rey más poderoso de Europa, al mando del mayor presupuesto militar de cualquier monarca inglés, hasta ese momento no podía resolver el problema de los forajidos mediante la fuerza. Así que intentó resolverlo talando el propio bosque. Ordenó despejar 200 pies de vegetación a cada lado de cada camino principal, creando esencialmente una tierra de nadie donde los forajidos no pudieran esconderse. El hecho de que necesitara esa ley te dice todo sobre lo eficaz que era el bosque como cobertura. El rey no podía encontrar los campamentos, así que trató de destruir el bosque alrededor de los caminos. Pero los campamentos nunca estaban cerca de los caminos. Ese era precisamente el punto. Las bandas de forajidos operaban un sistema de seguridad que resultaría familiar a cualquier fuerza guerrillera moderna. Colocaban vigías a lo largo de las rutas de acceso a sus campamentos. Usaban a simpatizantes locales como red de inteligencia. Los registros históricos confirman que la gente común de la época daba refugio a los forajidos en casas seguras y les proporcionaba información sobre los movimientos de los sheriffs y sus hombres. Roger Godber tenía a un caballero local prominente llamado Richard Folt, que lo protegía activamente a él y a su banda del sheriff. Esto no era inusual. El sistema medieval de Frank Pledge, en el que cada hombre pertenecía a un grupo de 10 responsables de la conducta de los demás, se suponía que debía impedir exactamente este tipo de protección. Pero fracasó repetidamente porque las comunidades locales a menudo simpatizaban más con los forajidos que con la corona. Los forajidos utilizaban el disfraz con la misma agresividad con la que utilizaban el ocultamiento. Eustace el monje, uno de los forajidos mejor documentados de comienzos del siglo XIII, se disfrazó de carbonero de alfarero e incluso de mujer para moverse sin ser detectado por el campo y reunir información. Fall Fitzwaring, un noble que pasó 3 años como forajido en los bosques, después de que el rey Juan confiscara sus tierras, según se dice, atrajo al propio rey a una emboscada en el bosque de Bradin mediante el engaño. No eran hombres desesperados escondidos en agujeros, eran organizados móviles y tácticamente sofisticados. Los registros contemporáneos describen bandas de forajidos cabalgando en fuerza de día y de noche, formando agrupaciones que se movían con tanta agresividad por los condados de Nottingham, Leicester y Derby, que según una petición al Parlamento, nadie con una pequeña compañía podía atravesar la mayor parte de esas zonas sin ser capturado, asesinado o despojado de sus bienes. No se trataba de crimen menor. Era una estructura de poder paralela, operando desde bases invisibles en lo profundo del bosque. La comida y el agua eran los desafíos logísticos finales, y los forajidos resolvieron ambos a través del propio bosque y de su red de apoyo. Los bosques medievales ingleses eran ricos en caza salvaje. Ciervos, jabalíes, conejos y aves. Cazar furtivamente los ciervos del rey era un delito capital, pero cuando ya estabas condenado a muerte como forajido, esa ley no significaba nada. Los mismos bosques que albergaban fugitivos también los alimentaban. Las plantas silvestres complementaban la dieta. Avellanas, manzanas silvestres, bayas, ortigas y ajo silvestre crecen en abundancia en los bosques ingleses, y la red de simpatizantes en las aldeas cercanas proporcionaba grano pansal y cerveza a cambio de una parte de lo que los forajidos arrebataban a los viajeros adinerados en los caminos del bosque. Era una cadena de suministro completa, invisible para las autoridades, porque funcionaba a través de las mismas comunidades rurales de las que el sheriff dependía para obtener información. El agua era todavía más simple. Los bosques medievales ingleses están atravesados por arroyos, manantiales y canales estacionales de escorrentía. Los forajidos situaban sus campamentos a unos pocos cientos de pies de una fuente de agua fiable, pero nunca justo al lado, manteniendo una zona de separación que impedía que sus huellas fueran descubiertas en la orilla del arroyo por cualquiera que siguiera el curso del agua. Y esto nos lleva a la última pieza del sistema, la movilidad. Las bandas de forajidos medievales no permanecían mucho tiempo en un mismo campamento. Rotaban entre varios sitios preparados a lo largo de un territorio amplio. Las operaciones de Roger Godber abarcaron 3 condados. Cada campamento estaba preseleccionado y cada uno podía reconstruirse en cuestión de horas. Cuando la red de inteligencia les informaba de que los hombres del sheriff avanzaban en una dirección concreta, la banda simplemente levantaba el campamento, se dispersaba por el bosque, siguiendo rutas previamente establecidas, y volvía a reunirse en el siguiente lugar. Para cuando la patrulla alcanzaba el antiguo campamento, no había nada que encontrar. Ni estructuras ni fosas de fuego visibles sobre la superficie, ni marcas de corte en árboles en pie. Solo bosque. El bosque inglés medieval era en todos los sentidos medibles el paisaje de guerrilla más eficaz de Europa. La densa cubierta bloqueaba la observación desde arriba. La maleza detenía la persecución montada.
Los refugios construidos con materiales vivos desaparecían al ser abandonados. Los fuegos subterráneos no producían humo visible. Las redes locales proporcionaban alertas tempranas. Y la enorme escala de decenas de miles de acres de bosque sin vigilancia hacía imposible una búsqueda sistemática con la tecnología disponible. Las fuerzas militares modernas con imágenes satelitales, cámaras térmicas y helicópteros todavía tienen dificultades para localizar posiciones ocultas bajo una densa cobertura forestal. Los reyes medievales no tenían ninguna de esas herramientas. Tenían hombres a caballo, perros rastreadores y una red de informantes que a menudo era más leal a los forajidos que a la corona. El bosque no era solo un escondite, era una fortaleza que no podía ser sitiada, un castillo que no podía ser incendiado y un bastión que se reconstruía a sí mismo cada primavera. Los campamentos no dejaron ruinas porque nunca estuvieron destinados a durar, y precisamente por eso funcionaban. Los forajidos medievales comprendían algo por lo que los supervivencialistas modernos pagan miles de dólares para aprender en escuelas de vida salvaje. El mejor refugio es el que desaparece cuando te marchas. El mejor fuego es el que nadie puede ver. Y la mejor defensa es un paisaje tan vasto y tan hostil a la persecución que tu enemigo se rinde antes siquiera de empezar. Si esta investigación te resultó valiosa, suscríbete a Medieval Way. Cada semana profundizamos en las técnicas y conocimientos que mantenían viva a la gente cuando el mundo intentaba activamente matarla. Deja un comentario y dinos, ¿habrías sobrevivido en el bosque medieval? Y si quieres ver un análisis en profundidad de cualquiera de las técnicas específicas que hemos cubierto hoy, haznos saber cuál. Lo haremos realidad.